Saludos chicos, hoy tenemos otra clase del formato semipresencial de la universidad. En este caso, un complemento de lo que vimos en las otras clases y justamente en este caso vamos a ver la comunicación, lenguaje y vocabulario gráfico. Despleguemos esta pantalla y ahora vamos a ver a qué nos referimos. Hoy la comunicación gráfica es utilizada por todas las disciplinas para comunicar, transmitir y expresar ideas. Todas las ramas técnicas la utilizan para la materialización de un proyecto, para la generación de un concepto o idea y para planificar y posterior ejecutar o desarrollar un producto o una obra edificable. Esto es justamente lo que les mencionaba en un inicio, que es sumamente necesario tener la habilidad de poder transmitir a través del dibujo. Nosotros no podemos darnos el lujo de dejar a un lado el sistema de transmisión de nuestras ideas por medio de los formatos gráficos. O sea, nosotros necesitamos manejar el concepto del dibujo técnico para que, y también de perspectivas, por supuesto, para que de alguna manera nosotros transmitamos de la mejor forma y también en un formato óptimo lo que tenemos en mente. Muchas veces las palabras no alcanzan y un dibujo lo explicará todo. Bueno, de acuerdo a lo que decíamos anteriormente, primero es conceptualizar una idea y ese concepto muchas veces lo consideramos un bosquejo o un diagrama o un esquema. Bueno, es lo que les mencionaba, nosotros no podemos dejar de lado que cualquier cosa que ideemos lo vamos a dejar solo en ejecución. Nosotros necesitamos, si realmente queremos hacer un buen trabajo, en el aspecto técnico nosotros tenemos que utilizar el dibujo y eso es parte de nuestra habilidad y es una manera correcta de abordar un proyecto, también de abordar una idea. No podemos darnos el lujo de dejarlo a un costado y no desarrollar ese esquema. El esquema o concepto nos va a permitir generar una pauta para un proceso donde se establecen especificaciones de la obra y se pueden generar otros detalles o ideas que complementan estas conceptualizaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que nosotros necesitamos un plano y que en este plano estén todos los datos que realmente vayamos a utilizar. Un ejemplo es poder ver una banca, un asiento en forma de banca, similar a lo que tenemos en la universidad, algo sencillo, pero para plasmar eso o para crearlo, no simplemente vamos a abordarlo de inmediato a la construcción. No, podemos tener gente que nos dé esa sorpresa, que pueda abordarlo inmediatamente, pero ha sido debido a la experiencia de trabajos anteriores. Sin embargo, cuando nosotros necesitamos crear algo y hacerlo de manera profesional e incluso abordar algo completamente nuevo que no hayamos visto o que sea innovador, nosotros tenemos que planear a través de una representación gráfica que tiene que estar plasmado en un papelógrafo o en un plano. ¿Cómo es el hecho de este ejemplo que les estoy diciendo? Bueno, tenemos esta banca que necesitamos en primer lugar tener unas medidas. Nosotros no podemos considerar el elemento sin medidas y es algo que se va a plasmar en el plano. También tenemos que posiblemente visualizar cómo va a quedar en su forma de perspectiva, pudiendo utilizar técnicas como el isométrico. También tenemos que considerar las piezas de este elemento que vamos a utilizar, los materiales que vamos a utilizar, los, digamos, indicaciones o notas que también podemos colocar acerca de soldaduras o ensambles que necesitaremos y por otra parte también puede ser elementos adjuntos que vamos a necesitar como
tornillería, como herrajes, como pernos, incluso arandelas, y no las podemos dejar a un lado. Acabados finales como puede ser la pintura, como puede ser un barniz, el grosor de la madera que vamos a utilizar, entre muchas otras cosas. Incluso procesos de construcción como dejar secar algún tipo de pintura por tanto tiempo. Todas esas pautas en un plano o esquema, claro, dependiendo la profundidad con el cual uno lo va a realizar, son necesarios y nosotros también es necesario que lo manejemos. Ahora, el proyecto. Es la idea ya depurada, analizada y concreta de un anteproyecto, o sea, de una idea previa. Una vez se ha evaluado, analizado, generado alternativas de ese primer concepto y en concreto a la mejor opción, llegamos a generar diagramas. O sea, después de haber pensado, después de haber trabajado, tenemos una mejor opción. Ahora vamos a generar diagramas, planos, como decimos acá, y detalles que permitirán construir esa idea. Puede ser una casa, puede ser un producto, puede ser un elemento. Menciona producto porque en algunos casos, y esto en unas diapositivas anteriores, que no solo nosotros podemos abordar una construcción que generalmente se tiene la idea que es solo una casa, sino que también puede ser artefactos, piezas y utensilios que posiblemente estemos ocupando a diario. Entonces, todo eso es de lo cual nosotros tenemos que ir pensando y trabajando. Ahora bien, nos quedamos en planos y también tenemos detalles que permitan construir esa idea. Se generan memorias descriptivas, cómputos métricos, presupuestos del proyecto y se requiere del dominio gráfico para plasmar todos estos conceptos técnicos. Era lo que yo les mencionaba, que por decirle una distancia o una longitud de algún material nos va a dar un parámetro también para el presupuesto del mismo. Tenemos para el proyecto la materialización o construcción de la idea, también para poder ejecutar una obra o producto de lo que sea, o sea, de un elemento industrial o una producción industrial, se necesita tener altas competencias para la interpretación de un plano de trabajo o taller. O sea, nosotros al mismo tiempo que también aprendemos a cómo realizar los planos o la representación gráfica, también aprendemos a hacer la lectura del mismo. No podemos dejarlo de un lado porque hay ciertos formatos o conceptos estándar que nos ayudan a entender los planos, que nos ayudan a entender la idea plasmada a través de un sistema gráfico establecido y que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Los arquitectos e ingenieros, partiendo de la correcta interpretación de un gráfico bidimensional, tridimensional o de planos de trabajo, puede concretar una acción, ya sean instrucciones, pudiendo materializar una idea en una obra física y funcional, construcción de un edificio, un producto de manufactura, piezas metálicas, piezas mecánicas, obras hidráulicas, crear un robot, una máquina o piezas biomecánicas, biónicas o tantas cosas con un fin práctico, útil y funcional. Pueden ser, como les digo, piezas, pueden ser elementos completos, sistemas completos, puede ir desde el simple hecho de crear una pieza especial de ensamblaje hasta llegar al punto de crear una edificación, un cohete, una nave, un barco, un vehículo, entre tantas cosas que tenemos. Bueno, la revisión del proyecto, una vez ejecutado, se realizan inspecciones del producto, para lo cual también se requiere competencias adecuadas para la interpretación de los planos de trabajo y otros elementos que permiten constatar que el proyecto fue realizado como se estableció en su momento o si sufre alguna modificación y también bajo qué criterios ha sufrido esta modificación y qué profesional los planteó y cómo se desarrollaron. Los planos nos dejan una evidencia de lo que nosotros hemos pensado, cómo
individuos profesionales en el área técnica, de acuerdo a nuestra especialidad. Y esos planos como referente ayuda a que las personas que lo van a crear, no necesariamente uno planea, pero hay gente que posiblemente construya y uno supervisa esa construcción, entienda cómo llevarlo a cabo gracias a esas instrucciones, que son los gráficos que nosotros hicimos. Y también nos ayudan a ver cómo es tanta información, nos ayudan a constatar y a ver si está realizado con las medidas, con los parámetros y otros elementos que nosotros necesitamos para una construcción exacta. Bueno, también la comunicación gráfica en arquitectura e ingeniería tiene varios medios de desarrollo. El primero es por medio de la utilización y desarrollo de dibujos a mano alzada, que esto es saber cómo utilizar nuestro más grande y poderoso instrumento en cuanto a la manifestación de actividades. En este caso, nuestra mano tiene que ser utilizada para poder plasmar nuestras ideas a través del dibujo. Y al educar nuestra mano, nuestro ojo, con trabajos a mano alzada, manteniendo líneas rectas, manteniendo conceptos, podemos realizar una presentación de manera rápida, de manera intensa, pero bastante entendible de lo que tenemos en mente. Ahora, el segundo es darle la conceptualización más precisa y técnica al dibujo. Y esto es por medio de instrumentos, o sea, le vamos a aplicar justamente la interpretación correcta de la representación que debe de tener un dibujo técnico. Dónde están los primeros planos, dónde están los planos intermedios, los planos finales, líneas ocultas, entre otras cosas. Ahora, eh, esos instrumentos tradicionales nos referimos a reglas, escuadras, curvas francesas y otros elementos que finalmente, por medio del uso de diferentes programas que utilizan el computador, las podemos manifestar. Ahora, si en un caso nosotros tenemos a la mano las herramientas adecuadas, dependiendo la situación, como es en el caso de reglas, escuadras, lápices, plumillas, obviamente vamos a utilizar la técnica de la mano y vamos a poder plasmar nuestras ideas ocupando las técnicas y las herramientas correctas. Pero en caso de tener también el equipo necesario o el tiempo también necesario, podemos usar a través de programas computarizados o software, podemos utilizar estas herramientas para plasmar nuestras ideas en el ambiente digital de inmediato. Ahora, tenemos lo que les mencionaba, que es parte del trabajo de interpretación, la normalización y la estandarización de los planos. En el dibujo técnico se establece cuáles son las reglas que hay que seguir para hacer, interpretar, analizar, entender, comprender de manera uniforme un dibujo, de tal forma que personas ajenas a su elaboración puedan entenderlo para su realización. Gente que está del otro lado del mundo, posiblemente en Europa, posiblemente en Asia, en África, en Oceanía, en cualquier parte, o en países que posiblemente están justo cerca de nosotros, pero se dificulte el traslado del personal, puede realizar esta representación gráfica a través de planos y nosotros, manteniendo el concepto de la normalización y de la estandarización, vamos a poder leerlo sin ningún problema, teniendo en cuenta primeros planos, segundos planos, líneas ocultas, líneas de ejes, grosores de línea
muchas otras técnicas que se ocupan para poder analizar y interpretar un dibujo correctamente y con eso poder llevar a cabo un proyecto. Tenemos, por tanto, una de, digamos, de las organizaciones más importantes en el mundo, que es la ISO, la cual es una organización internacional de normalización de elementos o de sistemas. Entonces, la normalización es la actividad que se tiene para establecer ante un problema real disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico. Como el sistema de dibujo es algo repetitivo, no es que vamos a repetir el mismo dibujo, sino que el sistema, el lenguaje es repetitivo, así como las reglas gramaticales son para el idioma, así también el sistema ISO también puede serlo para la representación gráfica, en nuestro caso. Esta normalización persigue tres cosas fundamentales. Una, simplificar, reducir los modelos quedándose únicamente con los más necesarios. No va que por cada cambio de algún tipo de elementos vamos a crear una nueva forma de llevarlo a cabo, sino que estandarizar, por decir, las vistas de un isométrico, cómo las vamos a llevar a cabo. No por cada isométrico vamos a cambiar nuestra interpretación de los planos, digamos, sino que vamos a simplificarlo y vamos todos a utilizar el mismo sistema. Eso ayuda a entendernos mejor, aunque estemos en otras partes del mundo. También tenemos el segundo fundamento, que es unificar para permitir la intercambiabilidad a nivel internacional. Es lo que les digo. Es poderlo llevar a otras partes del mundo y que de igual manera funcionen. Y las especificaciones, que persigue evitar errores de identificación creando un lenguaje claro y preciso. Esos son los conceptos de cómo llevar a cabo la comunicación gráfica. Es algo que nos ayuda a entender mucho más profundo los temas de nuestras áreas técnicas, de cómo vamos a utilizarlos, de cómo vamos a interpretarlos también. Y es algo que en definitiva y como conclusión tenemos que ir llevándolo a cabo día a día durante todo, digamos, por lo menos durante todo el periodo de estudio de nosotros. En cada momento vamos a ir llevando a cabo los proyectos y con ello también la representación gráfica. Bueno, eso sería todo con respecto a esta primera parte de la clase. Espero que les haya servido, ha sido un gusto y nos vemos luego. Chao.